Amén. Y vamos a la palabra de hoy. Hoy vamos a terminar el capítulo 15 de Romanos. Y el título del mensaje es ¿Cómo enfrentar los desafíos? Y vos me vas a decir quizá, ¿y qué desafío tengo yo? Dios continuamente en nuestras distintas etapas espirituales que podamos tener, eso quiere decir recién comenzando, maduro, inmaduro, con años de experiencia, con crecimiento espiritual, con mucho, con poco, bueno, Dios siempre nos sigue desafiando a seguir creciendo, a mayor santificación, a mayor entrega, qué sé yo, a depender más de Él. Cada uno sabrá en qué etapa está viviendo, ¿no es cierto? Pero siempre nosotros tenemos desafíos. Y este hermoso ejemplo que tenemos de Pablo en la carta de los Romanos, vamos a ver cómo él enfrentaba los desafíos y cómo debemos enfrentarlos nosotros. Amén. Solos, evidentemente no, eso ya lo sabemos, pero vamos a ver algunos cuatro puntos, que nos llaman la atención a nosotros de cómo debemos enfrentar los desafíos. Leemos del capítulo 15 de Romanos, del versículo 30 al 33. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Algo que va a suceder y que Pablo ansiaba, ¿no? Estar con otras iglesias, por así decirlo, somos una iglesia, pero con otros miembros de otras congregaciones. Él se gozaba y esto es lo que va a suceder el 7 de junio y sería lindo que podamos estar porque por lo menos a mí me provoca gozo conocer gente nueva, conocer de dónde son y que quizás después, la próxima vez que la vea sea en el cielo, no sé, pero es lindo anticipar ese momento, amén. Y dice Pablo, y seguimos leyendo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El primer punto que les quiero compartir es, los desafíos se enfrentan con valentía, con valentía. En Apocalipsis 21 dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Es medio choqueante, ¿no es cierto? Medio, bueno, nos llama a prestar atención. Ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Y eso tiene que ver, en otra porción de la Biblia, dice que el reino de los cielos es para valientes y solo los valientes lo arrebatan. La palabra lo describe los violentos, pero en su origen es valiente. Y decime si no hay que ser valiente para vivir en un mundo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Muchos tienen por valentía, siempre decimos lo mismo, el tirar un puño al aire, el enfrentar a alguien con su fuerza. Y eso no es valentía. Eso lo hace cualquiera. Valiente es decir, yo amo a Jesucristo y hago lo que a Él le agrada y no lo que vos me decís o el mundo me anima a hacer, ¿no es cierto? Así que el primer punto es, los desafíos se enfrentan con valentía. Y vamos a ver a Pablo porque él antes de ir a Jerusalén, si vos querés conocer un poco más de lo que hizo Pablo, de los viajes, leete Hechos, el libro de Hechos, y ahí te va a decir cuando fue a Roma, cuando fue a tal lado, cuando fue a Berea y a distintas ciudades, cómo fue cronológicamente. Y él antes de ir a Jerusalén, él fue advertido, y vamos a ver de qué forma, de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y vamos a ver qué dijo él y qué contestó. Eso se encuentra en Hechos 21, del 10 al 13. Dice, Pablo tenía la advertencia del profeta Agabo. Dice el versículo número 10 de Hechos 21. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, está hablando de Pablo, y le entregarán en mano de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, unos amigos, eran los hermanos
o los compañeros de Pablo. Dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. En vez de darle ánimo, en vez de decirle Dios está con vos, mira, quédate acá con nosotros, no vayas. Y decime si alguna vez no te sucedió algo así, que vos querés encarar algo para Dios, o en lo personal, que ya lo aclaramos la semana pasada, un hijo de Dios no tiene personal y cosas de Dios, sino que todo uno, pero sigamos adelante. eh, Tu mismo círculo íntimo, familiares, amigos, y no sé, fíjate, y no sé, yo que vos, nosotros a quién le creemos. A Dios. Hablamos que Pablo la semana pasada, los proyectos, deseos, anhelos estaban basados bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, está bien oír consejos de los que nos aman, bueno, pero esos consejos yo los tamizo o los paso a la luz de la palabra o de lo que el Espíritu Santo me habló previamente. Amén, no me llevo por comentarios que puedan tener buena intención. Inclusive ellos tenían buena intención, pero esa buena intención era contraria a la voluntad de Dios. Entonces yo debo estar atento, yo debo estar atento. Pero ¿a quién no le ha pasado esta situación? Que tus seres queridos, los más cercanos, tus amigos, te siembran miedo, aún con buena intención. Amén. Tenemos que tener cuidado, nosotros somos guiados por Dios mediante el Espíritu Santo. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Como diciendo, ¿qué hacéis? De animarme, de ayudarme, de darme ánimo, no, todo lo contrario, te ponía a llorar por mí y quebrantándome el corazón, o sea, hacerme sentir mal con lo que me decís. Y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como le había dicho el discípulo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La tenía un poquito clara, Pablo, ¿no es cierto? Un poquito clara. Vienen, es como si a vos te dijeran, previa confirmación de Dios, estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, oyendo su voz claramente, que me marca, bueno, estos tus pasos a seguir, yo te avalo, dale para adelante, que es la vida que vivía Pablo. Viene esta amenaza de muerte, viene esta amenaza que ponía en riesgo su vida. Y él que dice, no me quebrantes mi corazón, no me hagan esto, porque yo no solo estoy dispuesto a que me aten a sufrir por Cristo, sino también a morir, que de hecho lo hizo, que de hecho lo hizo. Amén. Nosotros confiamos y somos guiados por el Espíritu Santo. Afrontamos con valentía. ¿Pero por qué? ¿Porque somos inconscientes? ¿Porque el todo lo puedo en Cristo lo tomo de forma abrupta, por así decirlo, y me enfrento a cualquier cosa sin pensar? No, porque Él lo hacía todo guiado por el Espíritu Santo. Yo soy valiente cuando Dios me determina algo y me desafía algo. Yo soy valiente porque Él va conmigo y va a preparar el camino. No importa lo que te quiera sembrar el enemigo o el miedo que quiera imponer en vos. Vos tenés la seguridad de que Él te marcó el camino y esa valentía te va a provenir de Él, de la confianza que Él y vos tenés en Él. Amén. Se hace con valentía. Hay situaciones que uno dice, Dios, está bien que vos me marcaste el camino, pero no veo nada fructífero, no veo nada que me ayude a seguir confiando en vos. Muchas veces actuamos así, pero nosotros confiamos en Él, no en lo que vemos, no en las amenazas de muerte, para utilizar el pasaje que leímos nosotros, que puede haber en contra nuestro. Nosotros le creemos a Dios, nosotros le creemos a Dios y eso a nosotros o en nosotros genera valentía. Amén. Así que si Dios te marcó un desafío, puso un pensamiento en vos, querer crecer espiritualmente, consagrarte más a Él, te das cuenta que hay cosas que debes entregar. Bueno, hacelo con valentía, porque Él te va a dar la fuerza para caminar y para soportar lo que esté por venir. Hacelo con valentía, no porque yo puedo, sino porque Él puede a través de mí. Yo soy un instrumento en sus manos y cuando yo soy un instrumento en sus manos, voy a avanzar y no importa lo que diga el enemigo o el miedo que me quieran sembrar los demás. Amén. Se enfrentan los desafíos con valentía. Pablo hizo lo mismo que hizo Jesús.
Jesús en Lucas, vamos a leerlo en Lucas 9:51, cuando él le faltaba poco, por así decirlo, para ser entregado y para ser muerto y morir y ser resucitado, dice la palabra de Dios que afirmó su rostro, afirmó su rostro. 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, que iba a suceder lo que le comenté recién, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir? Él puso firme su propósito, lo que Dios le había encomendado hacer, porque él vino a hacer la voluntad del Padre, anteponiendo su sufrimiento en el caso de Jesús. Y nosotros muchas veces vamos a tener que afirmar el rostro, afirmar nuestras convicciones a la hora de los desafíos. Porque como vimos a Pablo, le vinieron amenazas de muerte. Mirá que si vas te va a pasar esto. Bueno, yo estoy dispuesto a ver. Jesús lo mismo, sabía lo que se le venía. Sabía que iba a sufrir, pero él afirmó su rostro, como diciendo, tomó coraje, tomó valentía. No importaba lo que le tocaba o lo que iba a sufrir, porque él veía más allá. Él iba a sufrir un tiempo, pero después iba a ser glorificado para siempre. Nosotros vamos, si querés, en los desafíos a sufrir un tiempo, porque oposición tenemos al mundo, a Satanás y a nuestra propia carne. Oposición vamos a tener. Por eso necesitamos de valentía. Amén. Amén. ¿Te cuesta algo? ¿Tenés vergüenza? Yo lo era. Bueno, Dios puso esa valentía de romper estructuras mentales, pensamientos, y Dios te da ese valor, cuando hay voluntad dispuesta, cuando hay voluntad dispuesta, porque a veces uno conoce muchas personas, o algunas, tampoco vamos a decir muchas, algunas personas que ve que tienen el don de compartir el evangelio, de hablar, pero son vergonzosos. Y hasta que no entreguen a Dios esa situación, diciéndole, bueno, Dios, vos me diste una capacidad, pero tengo vergüenza o tengo que dejar esto, bueno, ayúdame, dame esa valentía para afrontar ese momento. Y Dios no te va a dejar tirado, como siempre decimos. Nunca lo hizo con nadie que confió y menos lo va a hacer con vos. Amén. Así que aceptemos los desafíos con valentía. Amén. Pongámonos una meta o la meta que Dios nos indique, pero la afrontamos con valentía. Bueno, sé que a mis compañeros de trabajo les tengo que hablar, se van a burlar, lo hago con valentía. No importa cuántas veces hablamos pavadas o promocionamos cosas que daban vergüenza ajena y lo hicimos libremente, que no eran para el Señor. Hagamos las cosas para el Señor. El que no se avergonzara de mí, yo no me avergonzaré de él. Amén. Que podamos tener valentía, que podamos tener valentía. Amén. Así como lo que tuvo Jesucristo y en este hermoso ejemplo que fue el hermano Pablo, que un día lo vamos a ver cara a cara. Y ahí lo vamos a poder charlar. Y a mí me gustaría hacerle varias preguntas. Eh, pero lo vamos a ver sin duda porque está en el cielo y nosotros vamos para el mismo lugar. Pero acordate, en el reino de los cielos los cobardes no entran. Apocalipsis 21:8. Amén. Así que para que lo leas ahí tranquilamente después. Y la palabra de Dios te anima y te desafía y te exhorta. Cuando te sentás adelante de la palabra de Dios esperando que Dios te hable, Él te va a hablar. Y Él te da ánimo y te desafía y te dice, estoy con vos. Hoy leíamos en Isaías, te redimí, te puse nombre, te formé, estoy con vos, tranquilo, vas a pasar por agua, y no te vas a negar, vas a pasar por fuego y no te vas a quemar. Porque ese es mi Dios. No sé si es tu Dios, pero mi Dios es ese. Amén. Entonces, si es el mismo Dios que ayudó a David a vencer a Goliat, es el mismo Dios que me va a ayudar a vencer al Goliat que yo pueda estar viviendo. La situación difícil, que parece imposible. Un ejército contra uno solo, y varios días salía a desafiarlo, dice el filisteo, Goliat. Hasta que vino David, un joven, se dejó usar por Dios y él lo pudo vencer. Ahí está el tema. Si le creemos a Dios y si nos dejamos usar por Él. Amén. Te vuelve alguien que, por más situación que afrontes, desafíos y aparentes
problemas constantes y vas a poder vencerlos, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Amén. Y esa valentía te va ayudando a crecer también espiritualmente porque vas confiando cada día más en Dios que te fortalece y te ayuda a salir de cada situación. Amén. Así que el primer punto, ¿cómo vas a afrontar los desafíos de ahora más? El primer punto, con valentía, porque no vamos solos. No voy solo nunca, por lo menos yo no voy solo nunca. Espíritu Santo, Jesucristo y Dios van conmigo, dándome guía, fortaleza y cuidado. Amén. ¿Cómo no te vas a animar a hacer las cosas que te desafía a Dios con el Todopoderoso a tu favor? A veces en nuestra cabeza tenemos estructura, miedos, vergüenza. Eso lo que logra es que no avancemos, que no conquistemos esos desafíos que tenemos por delante. Segunda forma de enfrentar los desafíos, con cobertura de oración. Dice en el versículo 30 y 31 de Romanos 15, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Amén. ¿Cuándo encaraste algo con cobertura de oración? La Biblia nos llama a orar sin cesar, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso habla de dependencia de Dios, de querer escuchar su voz y de descansar en Él. Yo oro porque descanso, le alabo, le doy toda la gloria. La palabra de Dios en Filipenses dice, sean conocidas todas sus peticiones con acción de gracias. Y el ser conocida es hablar a Dios. Dios, tengo este desafío, te lo entrego a ti. Pero acá es hermoso ver cómo Pablo le pide a los hermanos, oren por mí. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los viernes con la ayuno de oración. Porque sabemos que como congregación estamos pasando por dificultades, por distintas situaciones que solamente doblando rodillas se ganan. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestras milicias no son terrenales, sino que son poderosas en Dios para romper, para destrucción de fortaleza. Y esa arma que Dios nos dio es la oración. Es la oración. ¿Cuántas horas le dedicás a la semana a la oración? Minutos, segundos. Es para el Hijo de Dios, la lectura de la palabra y la oración es alimento y oxígeno. No puede faltar en la vida de un hijo de Dios la palabra de Dios y la oración. Acá tratamos la oración, está tratando Pablo. Y cuando lee el pasaje, busca distintas, ¿cómo se llama? Distintas traducciones, lenguaje actual y demás. Y una me gustó mucho porque decía, en esa parte dice que me ayudéis orando, dice que pelees conmigo, que pelees conmigo. Nosotros cuando oramos, estamos batallando. El enemigo, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nos sentamos en la habitación, cuando oramos por los alimentos, cuando oramos aquí, cuando oramos al encarar el día, cuando oramos al acostarnos, cuando oramos cuando estamos trabajando, cuando oramos que nos llega la petición de algún enfermo, el enemigo tiembla, porque sabe que la oración eficaz del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Pero no porque nosotros con nuestras palabras que salgan de nuestra boca somos poderosos, es porque nosotros invocamos al poderoso, descansamos en el poderoso. Y ahora es muy interesante lo que dice en Santiago 5, de que la oración eficaz del justo puede mucho. Algunos se comen el eficaz y dicen la oración del justo puede mucho, pero se olvidan de esa palabrita eficaz. Y la eficacia tiene que ver con que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces podemos decir, o la gente puede decir, sí, yo oro todo el tiempo a Dios, pero la mayoría de esas oraciones son, Dios te pido por mi familia, Dios te pido por mi trabajo, Dios te pido por... Y el interceder por las otras personas, acá Pablo le está diciendo, oren por mí, para que en lo que voy a hacer, Dios me respalde.
Y eso es lo que hacemos los viernes, reitero, con el ayuno y oración. Si te da hambre, los primeros tiempos cuestan, pero hacé lo máximo posible, 2, 3, 4 horas al principio hasta que puedas acostumbrarte todo el día. Pero eso tiene un significado poderoso para Dios, el decir a tu carne, mirá, me gusta comer, necesito de comer, pero dejo de lado mis necesidades básicas para entregarme plenamente a Dios. Eso es lo que quiere decir el ayuno. Amén. Decirle, matar la carne. Vieron que la palabra de Dios dice que tenemos que matar la carne. Tiene que ver con esto. Decirle a la carne, no necesito nada de vos. De lo único que dependo es de Dios. Amén. Así que te desafío, 2, 3 horas, 1 hora, lo que alcances. Porque al principio cuesta. A mí me costaba un montón al principio. Bueno, pero hasta que, bueno, ahí está la valentía también. O todo lo podés en Cristo que me fortalece cuando te conviene. Ahí también. Ahí también el Espíritu Santo te va a fortalecer para que lo hagas. Y Dios valora tu esfuerzo y lo tiene en cuenta. Amén. Dice, Pablo pide por 2 motivos, pedía Pablo en esta oración, que los hermanos estén orando. Por los opositores, en una ocasión en Hechos, él dijo, oren por mí porque se abrió puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y eso pasa siempre. Y eso pasa siempre. Desde que abrimos este lugar ya recibimos advertencia 2 o 3 veces de que hay gente que trabaja en la oscuridad para que no pueda prosperar este lugar. Dios los bendiga a cada uno de ellos. ¿Cómo se enfrentan los desafíos? Con valentía y en oración. Nosotros oramos antes, durante y después que venimos aquí, antes de comenzar la obra aquí, y los hermanos de Luján están orando por nosotros oramos por ellos, y de eso se trata, de cubrirnos en oración. Cuando sale un hijo mío a la escuela, yo lo cubro con la sangre de Cristo, porque la Biblia es clara, Satanás anda como león rugiente. Nosotros cubrimos todo nuestro movimiento y esto no tiene que ver por una cuestión de miedo o demás, no, porque la Biblia nos ordena y nosotros creemos, oramos a un Dios protector y amoroso, confiado. Te entrego la vida a mi hijo, cuidarlo en el colegio, cuidame al ir y volver del trabajo. Oramos en el auto nosotros cuando salimos, cuando volvemos, durante. Es lo que nos manda a hacer la palabra de Dios. Orar sin cesar. Quizá vamos a decir, y no puedo estar todo el día arrodillado, y no, pero puedo orar con la mente, trabajando con la mente. Hay veces que llegan mensajes, pastor, por favor, le pido, puede estar orando, y yo inmediatamente corta y estoy trabajando en la mente, entrego esa situación. Eso es orar sin cesar, el tenerlo en cuenta a Dios de todo el tiempo. Amén. Estás cortando los perfiles y estás orando a Dios. Estás llenando papeles y estás orando a Dios. Estás cuidando a alguien diligentemente y estás orando a Dios. Sin descuidar de hacer diligentemente, por ejemplo, diligentemente tu tarea, ¿no es cierto? Porque hay algunos extremistas, no. A mí el pastor me dijo que oren todo el tiempo y en la hora del trabajo están escondidos orando. ¿Me entienden? Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero yo tengo en cuenta a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Orar sin cesar. En Santiago 5, que habla de la oración, está el ejemplo de Elías. Dice, Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros. Y él oró fervientemente y paró la lluvia y oró fervientemente y vino la lluvia. Y la clave está en fervientemente. Dice, y aclara, Elías era una persona igual que vos y yo, prácticamente dice Santiago. Sujeta a pasiones igual que nosotros. Pasiones, problemas, situaciones adversas, necesidades, sentimientos encontrar como nosotros, pero él oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Todo el tiempo dependía de Dios. Ahora, ¿oramos fervientemente? Nos falta, sí, a todos nos falta. Así oremos todo el día y siempre vamos a estar cortos en oración, porque la palabra es clara, dice orar sin cesar. Pero bueno, nos desafía hoy, en el tiempo de hoy nos desafía Dios, bueno, voy a orar. ¿Oramos por la congregación todos los días? Y algunos días no. Bueno,
Oremos sin cesar, oremos fervientemente. Amén. Porque Pablo conocía la importancia que tenía la oración, por eso le pedí. Y nosotros conocemos hoy la importancia, ya la conocíamos de antes, pero hoy el tema tiene que ver con esto. Conocemos la importancia de la oración. Bueno, doblemos rodillas. Todos tenemos en la memoria a los hermanos que faltan, bueno, oremos por eso. No conocemos los nombres, Dios los conoce. Dios los conoce y conoce la situación. La oración es poderosa porque oramos a un Dios poderoso. Amén. Oremos, oremos, oremos. El orar tiene que ver con el descansar, con el creer que Dios me está escuchando y que va a responder. Dice, Pablo menciona a quienes tienen en cuenta en la oración, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús y la iglesia. Jesús dijo en Juan 14, lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, ¿qué dice? Le será hecho. Lo que pidieras a mi Padre en mi nombre, le será hecho. Es el único nombre que debemos orar, que debemos ir al Padre. Por ese nombre tenemos acceso al Padre. Y menciona al Espíritu también, Pablo. Dice en Romanos 8 que los hijos de Dios son guiados. Los que son guiados por el Espíritu, y el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Y aún en la oración necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Aún en la oración. ¿Y cómo se hace eso? Yo oro y le pedís, Espíritu Santo, guíame porque quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la mía. Por eso hoy decíamos, generalmente nuestras oraciones son, te pido por mi vida, te pido por mi trabajo, te pido por mi hijo, te pido por... Y te pido, ¿y está mal eso? No, no está mal. No está mal. Pero también debo tener la capacidad de interceder por los demás. El interceder por los demás. En el libro de Job, algo que me llama mucho la atención, con todo lo que él había pasado, en el último capítulo dice, y cuando hubo Job orado por sus amigos, Jehová le restauró todos sus bienes anteriores y todo lo que le había pasado. Pero tiene que ver el interceder, bueno, sí, yo tengo problemas, todos tenemos situaciones que resolver y que nos gustaría estar mejor, pero bueno, tengo la capacidad de descansar en Dios y en saber que Él está sobre mis situaciones y como que me hago a un lado y pienso en el otro. Esa es la intercesión. ¿Tengo situaciones? Sí. ¿Voy a seguir intercediendo por esas situaciones? Sí. Pero también tengo la capacidad de pensar y de amar al prójimo y orar por mi hermano, por la congregación, por mi vecino, por aquel que me odia, no sé. Pero yo tengo la capacidad de interceder por los demás. Amén. Porque eso es descansar en Dios. Vengan a mí todos los que están trabajando y cansados. Yo entregarle mi situación y puedo seguir realizando mi tarea cotidiana e intercediendo por otros, porque esa situación ya está en manos del Señor. Amén. Así que te animo a interceder. Te animo a interceder. Y mirá si Job tenía motivo para pedir. Había perdido todo. Todo, menos a la esposa. Había perdido todo. Había perdido todo. Los hijos, los bienes, los siervos, todo. Y tenía, y aún su salud, que tenía lepra todo el cuerpo. Y sin embargo, él no pidió por él. Pidió por los amigos que estaban viviendo equivocado y pensando equivocadamente. Y Dios habrá dicho, mirá, bien, mirá que tenía motivo para pedir, y descansó, sabiendo que yo tenía el control de su vida. Y pensó en los amigos que estaban equivocados. Amén. Oremos, 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 oremos insistentemente por la congregación, no dejando de orar por nuestras necesidades, que perfecto, pero que podamos tener conciencia que no somos el centro del mundo, que cuando somos hijos de Dios, Él atiende nuestras necesidades, eso está garantizado. Eso está garantizado. Hoy Mariana decía, buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Cuando dice estas cosas está hablando de comida y vestimenta. Esas cosas serán añadidas. No dice por ahí, dice van a ser añadidas. Yo confío en Él, yo confío en Él. Y oro por mis hermanos, oro por la congregación y oro por todo aquel que no tiene a Jesucristo. Amén. Él, como les decía hoy, pide por dos motivos: para que oren por los opositores, que ya sabemos que los tenemos, ni bien decidimos seguir a Cristo, se van a levantar. Mirá Pablo.
Hasta los compañeros de milicia, por así decirlo, o de servicio a Dios, le dijeron, no, pará, calmate, no vayas, mirá lo que te va a pasar. El enemigo puede usar a uno de nuestros seres queridos. Amén, tenemos que estar atentos. Nosotros le queremos a Dios. Y pedía por su servicio. Su servicio. Debemos todo el tiempo interceder y orar por el servicio que nosotros le damos a Dios. Amén. Para que sea con excelencia y para que Él sea bien representado por mí. Ahí está la cuestión. Oren por los opositores, que siempre van a estar, y oren para poder servirle correctamente a Dios como a Él le haga. Amén. Y para que todo les vaya bien. Pero oren, 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 oren sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Amén. Tercero, así que hasta ahora enfrentan los desafíos con valentía, enfrentan los desafíos con cobertura de oración y se enfrentan los desafíos con fe. Con fe, con fe. Tenemos la definición por excelencia en Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Suena lindo, ¿no es cierto? Ahora en lo cotidiano, ¿qué es fe? A Pablo, tomando el ejemplo que estamos leyendo, le dijeron, mira, si vas a Goulan te va a ir mal, te va a costar, no vas a prosperar, para llevarlo a un ejemplo propio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a los que nos advierten del mal que nos acecha o le creemos a Dios? Nosotros enfrentamos los desafíos con fe. Nosotros vemos el final, no vemos el mientras tanto. A veces nosotros nos frenan el mientras tanto. Nosotros tenemos que ver el final. Amén. Nosotros vemos el final. Y el final no es porque seamos orgullosos, ni mucho menos, sino que el final ya lo conocemos, porque el victorioso está con nosotros. ¿Cómo va a ser nuestro final? El Todopoderoso está con nosotros. ¿Cómo va a ser nuestro final? El que creó el cielo y la tierra está a nuestro favor. ¿Cómo va a ser nuestro final? Dice en Efesios Pablo que caminamos triunfantes por el triunfo que adquirió Cristo en la cruz. Nosotros caminamos triunfantes. Y eso toma el ejemplo, Pablo, de que en esa época cuando los ejércitos volvían de obtener la victoria, caminaban triunfantes, mostrando los tesoros que habían adquirido y aún mostrando a los enemigos eh, derrotados, trayéndolos a ellos, triunfando por toda la ciudad. Y nosotros caminamos de ese mismo modo, como caminaban en ese ejemplo, triunfantes. Ya la victoria nosotros la obtuvimos. La obtuvimos en Cristo o la obtuvo Cristo, para que lo entendamos. Pero nosotros caminamos con fe. Cuando yo soy desafiado, ya hablamos, oramos por los opositores que van a estar, vamos a tener problemas, pero yo camino con fe, porque la victoria ya la obtuvo Cristo. Yo la debo creer que así va a ser y camino de acuerdo a eso, amén. Dice en el versículo 32, para que con gozo, le estaba diciendo que oren, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él tenía fe de que eso iba a pasar. Ahora cuando sos desafiado, vos tenés fe. La fe es certeza, es seguridad, no es duda. No es duda. Cuando vos caminás con Dios, cuando Dios te desafía, vos oís su desafío y caminás derechito para cumplir el propósito de Dios, y es certeza y seguridad de que te va a ir bien. Hoy decíamos que íbamos a cruzar por agua y no nos íbamos a ahogar, no nos íbamos a negar. Los opositores van a estar, pero la victoria está garantizada. No tenemos que tener duda, no tenemos que tener duda. Y todos tenemos varios ejemplos, por lo menos algunos conozco, de personas que están aquí, de cosas que veíamos imposibles y hoy suceden. Y hoy suceden. Y en algún momento nos atrevimos a dudar. Y sabemos que la victoria está garantizada. De acuerdo a la voluntad de Dios en los tiempos de Él. Él dirá cuándo. Pero la victoria está garantizada. Yo lo creo. No dudo ni un segundo. Por más que me pasen, que me amenacen, que juicio por acá, juicio por allá, no me interesa. Yo le creo a Dios. Y si Él me llamó, me desafió, Él va a estar conmigo como poderoso gigante. Yo le creo, necesito creerle. Y la fe
va acompañada de obras, como dice en Santiago. ¿Por qué? Porque las obras vienen porque yo le creo a Dios, porque fui salvo. Entonces yo obro, camino y actúo de acuerdo a lo que dice mi Dios, porque no tengo ningún tipo de incertidumbre, sino seguridad, sino seguridad. Amén. La fe es seguridad, la fe es convicción, la fe es certeza, la fe es garantía de lo que se espera y no se ve. Eso es la fe y debe ser eso lo que te mueve. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque van a venir dardos del enemigo, flechas. Cuando en Efesios 6 Pablo habla de la armadura con la cual debemos pelear la buena batalla de Dios, habla del escudo de la fe, que apagará los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo los dardos del enemigo son no podés, no te lo mereces, no vas a llegar, no te van a dar la fuerza, no sos nadie, ¿quién te cree que sos? Nunca vas a poder dejar de hacer eso. Pero la fe los para esos dardos del enemigo, porque la fe, yo le creo a Dios que me dice, el que está conmigo, nadie podrá contra él. Al que cree en mí, todo le es posible. Entonces los ataques del enemigo, esos pensamientos que nos quieren y todo lo que escuchaste hoy muy lindo, pero vos nunca lo vas a vivir porque no te vas a poder entregar nunca a Dios. Esos son dardos del enemigo. Pero ¿cuándo se apagan esos dardos? Con el escudo de la fe, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Por más pensamientos malos, comentarios que me quieren bajonear, yo le creo a Dios. Circunstancias, aun que me quieran bajonear, yo le creo a Dios. Efesios 6 está la armadura de Dios. Si lo quieren leer después atentamente, del 10 en adelante. Pero yo le creo a Dios. Ahí se apagan las flechas y los dardos o no, a veces no te vienen pensamientos de no vas a poder, no, este no te va a salir, no, no lo encaré, no, mirá que te vas a consagrar a Dios, es imposible. Yo le creo a Dios. Porque la palabra de Dios dice, al que cree todo lo es posible. ¿Listo? ¿Comentarios negativos? Oro por la persona que los haga, pero no le presto atención, porque yo le creo a Dios. Amén. Y último punto, los desafíos se enfrentan sabiendo que al final habrá paz. Al final habrá paz. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz está en nosotros. Amén. El mundo dice, después de la tormenta, viene la calma. Y la fe y la confianza que nosotros tenemos en Dios nos dice, en la tormenta vamos a tener paz. En la tormenta vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque mi Dios y tu Dios es mayor que la tormenta. Y ahí se termina la discusión. O por lo menos para mí. Porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que es verdad. Yo creo que así como Pablo pasó naufragio y todo lo que vimos la semana pasada, yo voy a poder pasar las circunstancias que estoy viviendo, que tienen un propósito para mí. Pero yo tengo paz, porque camino, oigo, obedezco a mi Padre y Él me respalda. Yo tengo paz y el Dios de paz esté con vosotros. Amén. Cuando Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, llega a nuestra vida, lo que abunda en un hijo de Dios es paz. Los problemas vienen, sí vienen, pero yo estoy con paz en el corazón de saber que el Padre amoroso está conmigo, el príncipe de paz está conmigo. Amén. Después, durante y antes de la tormenta, nosotros tenemos paz.
Amén. Acá habla de que el final habrá paz, pero yo creo que en todo tiempo hay paz. En todo tiempo hay paz que viene de Dios. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Y ahora tenemos, por así decirlo, como una estrategia de cómo enfrentar los desafíos. Todos tenemos desafíos. Todos tenemos desafíos de parte de Dios. Lo vamos a enfrentar con valentía, con cobertura de oración, con fe y sabiendo que al final va a haber paz. Amén. Si creemos lo que hemos oído, si creemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Sin duda que nos va a recompensar Dios cuando afrontemos los desafíos que vienen de parte de Él de ese modo. Amén. Así que tené valentía por el que está con vos, descansá en Él en oración, porque Él te escucha. Dice el salmista, inclina su oído para escuchar la oración de los justos. Amén. Con fe, creyéndole a Él y no a las circunstancias, y sabiendo que hay paz en todo tiempo. Oramos. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias. Como siempre te damos por tu palabra, porque siempre es oportuna, pero en este tiempo queremos entregar todo nuestro ser a ti. Seguramente tenemos distintos tipos de desafíos que tienes preparados para nosotros, en el nombre de Jesús, y te pedimos que lo podamos enfrentar como hemos aprendido en el día de hoy, con valentía, porque dependemos del Todopoderoso, en oración, porque descansamos en el Todopoderoso, con fe, porque le creemos al Todopoderoso, y con paz, porque el Todopoderoso está con nosotros. Por favor, te lo pedimos. Y ahora confirma llamados que estarás haciendo a través del Espíritu Santo en este tiempo a cada uno de nosotros. Confirma decisiones en el nombre de Jesús. Confirma anhelos, Padre mío y Dios bueno. Confirma, Señor, personas que se quieran levantar para representarte, Señor, no solo aquí en Goblan, sino por donde anden, Señor. En el nombre de Jesús, bueno, te entregamos todos nuestros desafíos personales, pero también te entregamos todo desafío que venga por delante como congregación. En el nombre de Jesús queremos que nos ayudes, que nos fortalezcas y como dice tu palabra, que añada sabiduría, Señor, a nuestras vidas para caminar de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias y seguimos intercediendo por los hermanos que no están aquí para que tú le bendigas, para que tu bendición les alcance y que prontamente los podamos ver aquí, Señor, adorando, bendiciéndote y sus vidas transformadas al igual que eran. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios. Dios le bendiga y ya tenemos tarea para el hogar. Interceder, orar y descansar en Dios. Amén. Dios les bendiga.